Comenzando un poco, vamos a dar un breve repaso al índice para este taller. Primero comenzaremos con una introducción rápida de qué es el credit scoring, tanto tradicional como el credit scoring 4.0. Vamos a hablar un poco de los fundamentos del credit scoring. Vamos a hablar netamente ya de credit scoring 4.0 con inteligencia artificial. Vamos a hacer un taller práctico de un credit scoring simple por ahora, utilizando Python. Y luego haremos algunas conclusiones y mencionaremos algunas aplicaciones reales, ¿no? Y finalmente terminaremos con algunas consultas o dudas que ustedes tengan. A ver, en la introducción. Primero, ¿cuál es el objetivo del taller? Es mostrar a ustedes cómo la inteligencia artificial está revolucionando el análisis del riesgo crediticio, ¿no? Permitiendo que con la ayuda de estos modelos estadísticos predictivos sean más precisos, ¿no? Sean personalizados según el perfil de cada entidad y que sean dinámicos, porque cada vez necesitamos más velocidad para poder atender ciertas necesidades del negocio. Ahora, para entender un poco la diferencia entre un credit scoring tradicional y un credit scoring 4.0, mencionaremos algunos aspectos y daremos algunos ejemplos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el credit scoring tradicional, el modelo principal que se usaba o que se sigue usando en algunas entidades es la regresión logística, que es un modelo, ¿no?, que conlleva de repente, dentro de, utilizando muchas variables, tratan de explicar una variable dependiente de estas variables, de estas n variables, ¿correcto? Pero en esta regresión logística ustedes tienen que hacer interacciones y buscar las mejores combinaciones de variables para poder explicar el evento de la variable dependiente, ¿correcto? En cambio, en el scoring 4.0 tenemos modelos como el árbol de decisiones, el random forest y las redes neuronales, que son modelos más iterativos, que aprenden. Con cada iteración el modelo va aprendiendo y va buscando las mejores combinaciones de variables para explicar el evento que queremos nosotros entender. Otro aspecto importante que diferencia el scoring tradicional con el 4.0 es los tipos de variables. El tradicional utiliza variables estructuradas, como son las más conocidas, como la edad, el ingreso, el historial, ¿no? En cambio, en el scoring 4.0 tiene datos estructurados, sí, todavía, pero también tienes otros datos alternativos, como son datos transaccionales, datos digitales y datos que se encuentran en las redes, ¿correcto? Otro aspecto importante es la flexibilidad. El tradicional, como lo comenté inicialmente, el modelo principal es la regresión logística, pero la regresión logística es como que difícil de adaptar, porque tienes que hacerlo manualmente, encontrar las mejores variables manualmente y hacer iteraciones. En cambio, en el credit scoring 4.0 no lo tienes que hacer tan manual. El modelo aprende. Con cada iteración que hace, el modelo va aprendiendo y se adapta a distintos segmentos con estas interacciones. Luego, el siguiente aspecto que podemos mencionar es la precisión. Vuelvo a lo mismo, la regresión logística, al encontrar el mejor grupo de variables, solo encuentra ese grupo de variables, y dice si este es bueno y este es malo, es más duro. En cambio, en el scoring 4.0, la precisión es más alta porque no solo se enfoca en solamente esa combinación de variables, sino que busca más combinaciones de variables para explicar el comportamiento de lo que queremos entender. Otro aspecto importante es la inclusión financiera. Al ser más adaptable, más preciso, más flexible, el credit scoring es mayor inclusivo, tiene mayor inclusividad. Otro aspecto importante es la velocidad de decisión. La tradicional, al ser muy manual, es más lenta, y el scoring 4.0
al aprender, al modelo, al momento que el modelo aprende e itera, va aprendiendo y él mismo te da más opciones o mejoras con respecto a combinaciones de variables. Ahora, entrando en fundamentos del credit scoring, vamos a entender qué es el credit scoring y cómo funciona en la banca. El credit scoring es una metodología, no es una técnica, no es una herramienta, es una metodología, porque al tratar, para poder usarla, primero tú tienes que entender una necesidad, entender un problema. Para entender el problema también tienes que tienes que saber cuál es el target. Y luego, después de tener el target del problema, tienes que saber qué variables pueden ayudarte a poder generar esta metodología de credit scoring. Por ejemplo, en este caso estamos en lo que se ha enfocado el credit scoring es, por ejemplo, en encontrar la probabilidad de que un cliente incumpla en el pago de un trade, ¿no? Esto se basa en el análisis histórico de data y, y con ello se asigna un puntaje a cada registro prospecto para poder entender su nivel de riesgo de que incumpla o incumpla el pago. Tenemos otras opciones que podemos utilizar el credit scoring, por ejemplo, en el tema de admisión. Para que sea tu cliente una entidad, usa el credit scoring para aprobar o rechazar solicitudes de crédito. En el tema del comportamiento, ya si el cliente es tuyo, el prospecto es tu cliente ya, también se hace un score para poder entender a quién de esos clientes le puedo volver a dar un crédito. Y por ejemplo, en el tema de cobranzas, para identificar posibles clientes que puedan ser morosos, puedan caer en mora y no te puedan pagar. Para prevenir que se caigan o entren en default, que es en el argot eh, bancario se utiliza. Y estos puntajes o este score se calcula mediante los modelos estadísticos, ¿no? Ahora, el credit scoring utiliza grupos de variables claves. Por ejemplo, tenemos el variables sociodemográficas, variables financieras, variables de historial crediticio, variables de comportamiento transaccional. Por ejemplo, en el tema de variables sociodemográficas, tenemos los ejemplos como la edad. Otro ejemplo puede ser la zona, correcto tipo de zona, ¿no? Si es una zona urbana, es un asentamiento humano. Son variables que te pueden servir a explicar cómo es el comportamiento de un cliente. Luego tenemos también las variables financieras, como podrían ser el ingreso, el ingreso del cliente, la deuda actual que tiene en el sistema, ¿correcto? Luego también tienes variables de historial crediticio, como mencionaba, por ejemplo, estas son de más profundidades. Puedes tener la antigüedad que tiene el cliente en el sistema financiero. Puede ser el número de atrasos, el número de meses atrasados en los últimos 12 meses. Y también tenemos variables de comportamiento transaccional, como podría ser el promedio de transacciones diarias, por decir algunos ejemplos. Ahora, el credit scoring 4.0 con IA. De por sí ya estuvimos mencionando eh, que en el credit scoring 4.0 los modelos aprenden con cada interacción. Entonces, de por sí ya se está usando inteligencia artificial en estos modelos. Por eso, al aprender de los datos, esta inteligencia detecta patrones complejos que el modelo tradicional como es la regresión logística no ve, no puede, mediante estas interacciones. Mediante la IA también se segmenta mejor, porque identifica su grupo de clientes con comportamientos distintos. Puede haber subgrupos eh, de comportamientos distintos, como también grupos con características diferentes que también se comportan de la misma forma. Van de los dos lados. Luego tenemos la personalización de decisiones. Se ajusta a condiciones según el perfil del individuo y se adapta mejor, porque mejora continuamente con nuevos datos. Mientras más información se va agregando, más historial, más meses, más años de data, el modelo siempre es mejor y más preciso. Ahora,
¿Qué modelos utilizamos en el Credit Scoring 4.0? Uno de los más básicos es el árbol de decisiones. ¿Qué característica tiene? Que tiene reglas simples y son fáciles de interpretar. Y posiblemente podemos usarlos para explicar rápidamente algunas decisiones que se puedan tomar. Por ejemplo, un modelo más complejo, que es un conjunto de árboles de decisiones, es el Random Forest, pero es mucho más preciso y reduce el sobreajuste. Otro modelo es la de redes neuronales, que es aún más complejo todavía, pero detectan mucho más patrones, pero es ideal para grandes volúmenes de información. Ahora, vamos a hacer un caso práctico en Python para poder poner un score a un grupo de registros. En este caso, se le debe haber compartido un Excel con los registros de ejemplo para poderle generar los scores. Al final vamos a tener, a partir del Excel inicial, vamos a obtener en una columna más del Excel los valores de los scores. Vamos ahora al Python. Ya. Se sigue viendo mi pantalla, ¿correcto? Aún no lo vemos docente, pero seguramente ya está cargando. Ok. Listo, ahora sí ya podemos visualizar su pantalla. Bueno, esta es la pantalla principal de Python. En realidad ya tenemos abierto el archivo. También se le debe haber compartido un archivo en extensión TXT. Pero sería abrir el archivo. Este es el archivo que se le ha compartido. Prueba árbol.txt. Y solo se tiene que entrar a hacer clic en el nombre y el TXT cambiarlo a PI, que es la extensión de Python. Yo ya tengo una con la extensión y solo lo único que hacemos es teniendo ya instalado el Python, es abrir este archivo y automáticamente podrán ustedes ver el código de esta prueba de árbol de decisiones que les hemos compartido. Vamos a explicar rápidamente qué es cada parte del código. Esta primera parte del código es donde importamos cada librería necesaria que vamos a necesitar para poder generar nuestro proceso de score. Ok, la primera parte, el import pandas o NumPy, se utiliza para poder trabajar con información, con tablas de datos. El scalar se utiliza para poder trabajar con modelos de árbol de decisiones. El matplot se utiliza para las gráficas de los modelos, ¿correcto? Entonces, para poder ejecutar nuestro árbol de decisiones necesitamos hacer llamado a todas estas librerías. En la siguiente parte, con el Excel compartido, tenemos que llamar a nuestro data frame desde ese Excel. Lo que tenemos que tener en cuenta es conocer la ruta donde estamos pegando
este Excel. Por ejemplo, en mi caso, yo lo he pegado en esta ruta. Entonces, esta ruta es la que voy a pegar hasta taller Credit Scoring. Y las voy a pegar aquí hasta antes del nombre del archivo compartido. Y lo que se tiene que cambiar, porque el Python no reconoce el slash, sino que tiene que cambiarse, no reconoce el backslash, tiene que cambiarse a slash. Entonces lo único que tenemos que cambiar aquí son los backslash. Entonces teniendo ya la conexión a tu base de datos, la encapsulamos en un data frame para Python. Y luego de ello, por ejemplo, podemos hacer cambios en algunas variables. Voy a abrir por ahora el Excel compartido para entender qué información tenemos. Por ejemplo, tenemos la variable edad, tenemos el ingreso, tenemos el monto solicitado, tenemos un historial crediticio con valores de bueno, regular y malo. Tenemos un score interno que podemos mejorar combinándolo con estas variables para generar un nuevo score. Y tenemos la variable objetivo que queremos entender, el incumplimiento. ¿Ok? Entonces, en Python, esta variable que es una descripción, tenemos que cambiarla a un valor numérico. Y es por eso que en Python, en el siguiente código, cambiamos, por ejemplo, el valor bueno por valor 2, el valor regular por valor 1 y el valor malo por valor 0. Entonces, usando este código, podemos hacer ese cambio. Ya teniendo cambiado el historial crediticio a los valores 2, 1 y 0, continuamos y mencionamos cuáles son las variables que queremos ingresar al modelo. Y ingresamos todas: la edad, el ingreso, el monto solicitado, el historial crediticio, el score interno. En las variables independientes, que es el X. Y la variable que queremos entender, que es la variable dependiente, ponemos el valor del incumplimiento o la variable incumplimiento. Ya teniendo también identificado quiénes son las dependientes y el dependiente, entrenamos el modelo usando un modelo de árbol de decisiones, Decision Tree Classifier. Luego de ello, generamos, cuando ya el modelo entrena y sabe y conoce las variables y ubica las mejores combinaciones de variables, le genera una probabilidad, la probabilidad de incumplimiento, y le capsula en el valor probabilidad de default. Luego de ello, para poder generar un score dependiendo de los rangos que ustedes necesiten, por ejemplo, en este caso he puesto mínimo score de 300 y máximo score de 850. Entonces, mediante la probabilidad de default encontrado, que va desde 0 a 1, genero la ecuación para poder darle un score. Generamos el score mediante la fórmula matemática que le pongo. Ahora, este score puede ser un decimal, ¿no? Como puede ser un entero. Y para asegurarnos que sea un entero, lo redondeamos a que no tenga ningún decimal. Por eso le ponemos 0 aquí. Y la encapsulamos en el data frame que contiene todas las variables y genera una nueva variable llamada score modelo. ¿Correcto? Y al tener esta nueva variable ya en el data frame, lo que hacemos es otra vez exportar el data frame completo con el score del modelo a la siguiente ruta. A la misma ruta de la cual teníamos el otro Excel, pero le cambiamos de nombre, ¿no? Es score crediticio resultado.
¿correcto? Y hasta aquí ya tenemos el nuevo score. Ahora, si queremos seguir conociendo cómo el modelo generó el score mediante el árbol de decisiones, tenemos que evaluar el modelo y dar los valores que el modelo predice al encontrar las variables, las mejores variables, que lo hace con este código. Y luego de ello, para poder entender qué tan fuerte y qué tan robusto es nuestro modelo, generamos también una validación de una matriz de confusión, que más adelante lo vamos a ver. Cuando corramos el modelo, vamos a entender qué es cada matriz, imagen o gráfico que nos comparte el modelo. Otra forma de validar qué tan robusto es el modelo es una curva ROC. Y finalmente, el modelo también nos brindará la visualización del árbol de decisiones, que también lo vamos a entender rápidamente. Entonces, esto ya lo corrí hace un momento, voy a eliminarlo y vamos a ejecutar el modelo. Sin antes mencionar de que todos están en la misma ruta, ¿no? Esta es la ruta que copié hace un momento y todos tienen la misma ruta. Entonces, el Excel del resultado lo va a botar en la misma ruta. El gráfico de la matriz de confusión también va a estar en la misma ruta. La curva ROC también va a estar en la misma ruta. Y el árbol de decisiones también va a llegar a la misma ruta. Si, si no, mejor lo cambiamos de nombre y le ponemos árbol de decisiones. Y listo. Ejecutamos el modelo. Esperamos un momento y ejecutó el score, el resultado del score. Y ya están las imágenes para poder validar el modelo. Vamos a revisar el resultado del score. Discúlpame, era el que se llamaba guión resultado. Y tenemos ya la columna G generada. De valores 300, 789 y 855. ¿Por qué no es tan variado el score en este modelo? Porque este modelo es pues, un modelo básico en realidad con solo 300 registros y es un modelo, como lo vamos ahorita a ver en los gráficos, es un modelo muy ideal. Es un modelo de casi probabilidad de encontrar a los incumplidores de casi el 98%. ¿Ok? Ahora vamos a ver la matriz de confusión que genera. Esta es la matriz de confusión que genera el modelo y como pueden ver, en la parte del eje X, del eje Y, tenemos la verdadera, lo que verdad sucede, lo que de verdad ha sucedido. Y en la parte del eje X es lo que el modelo dice que va a suceder. Si nos damos cuenta, el 0 dice que no incumple, o sea, o que sí paga el cliente, o sea, que no se cae en default. Y dice y dice aquí que 173 no incumplen en la realidad y el modelo ha dicho que también no van a incumplir. Y hay 0 registros
que el modelo dice que no incumplen, pero diré que en la realidad dice que no incumplen, pero el modelo dice que sí incumplirán. Cero. En la parte de abajo podemos encontrar que 124 dice que el modelo que incumplen y que en la realidad también dice que incumplirán. Y solo tres, y solo en tres registros el modelo se ha equivocado. Que en la realidad sí incumplieron, pero el modelo dijo que no incumplirían. Es por eso que el modelo es casi de 100, de 90 y tanto por ciento de que no se puede equivocar, ¿correcto? Otra forma de verificar que el modelo es robusto es la curva ROC. El AUC, que significa el área bajo la curva, mientras más cerca al 1 sea, es mejor, es más preciso. En este caso, la curva es igual a 1, como menciona esta gráfica, entonces podemos decir que el modelo es muy confiable. Y tenemos finalmente el árbol de decisiones, que nos va a mencionar cuáles eran las variables que finalmente quedaron en el modelo y que nos pueden explicar y dar la visibilidad de quiénes serán los clientes que caerían en default o en incumplimiento. Como podemos ver en la primera etapa, la variable que se menciona es el score interno que nos dice que todo cliente que tenga score interno menor o igual a 499.5, aquellos que cumplen eso son 105. Aquí está el 105. De los 127 que hay, 105 son de score interno menor o igual a 499.5. Y 0 de ellos que no incumplen no han pasado. En realidad solo han pasado 105 clientes que incumplen, que mencionan en esta parte. Ahora, de los 105, que es de los 127, solo pasarían a la siguiente etapa. 127 menos 105 sería 22. Y esos 22 están acá. Y los 173 pasarían hacia acá también, porque no cumplen con score interno menor a 499. Y a esos clientes para poder encontrar quién es el que incumplirá, va a utilizar la otra variable llamada historial crediticio, con valores menores o iguales a 0.5. Y solo 18 de esos 22 que no incumplen, van a pasar y van a hacer historial crediticio menor a 0.5. De esos 4 que faltan, van a seguir pasando a la siguiente etapa. Y los 173, hasta ahorita ninguno pasa hacia aquí. Entonces, por eso siguen estando los 103, los 173. ¿Correcto? Y finalmente encuentra que otra vez el score interno de lo que está sobrando, los que son menores o igual a 556, pero son mayores a 553, pasarían hacia aquí. Y solo sería un caso que incumple. Y el resto que es menor a 553, 24 no incumplen y 3 incumplen. Y este 3 es el error que no logra encontrar el modelo. Si nos damos cuenta,
cada término de las etapas, por ejemplo, aquí hay 105 que incumplen. Acá hay 18 que incumplen. Y en ambos casos hay 0 que no incumplen. Entonces aquí es 100% confiable. Aquí también es 100% confiable. En la parte de aquí también solo hay 1 que incumple y 0 que no incumplen. Y este también es 100% confiable. En la parte de aquí todos no incumplen. Son 149 que no incumplen y 0 que incumplen. Entonces también es 100% confiable. Esta es la única parte que el modelo dice que no incumplen, pero en realidad sí incumplen. 3, ¿correcto? Es por eso que solamente en 3 registros el modelo falla, como lo mencionamos en la matriz de confusión. Bueno, finalmente, teniendo ya más claro un modelo básico de árbol de decisiones, vamos a dar algunas conclusiones y aplicaciones reales de estos tipos de modelos. ¿Cuáles son los impactos que tienen en cada tipo de entidad bancaria? Por ejemplo, en bancos, en fintech y en microfinancieras. El credit scoring con inteligencia artificial ayuda a optimizar, por ejemplo, en los bancos tradicionales sus procesos de evaluaciones. En las fintech acelera la aprobación de los créditos digitales. En las microfinancieras logra incluir perfiles que antes no consideraba como bancarizables. ¿Por qué? Porque estos modelos predicen y son más ágiles, segmentan con mayor precisión y gestionan el riesgo de manera más proactiva. ¿Cuáles son sus beneficios? Reducción de riesgo crediticio porque identifica patrones ocultos en los datos y se mejora y mejora la predicción de incumplimiento de que un cliente caiga en default. Es rápido, toma rápidas decisiones. El modelo aprende solo, es automatizado y por eso mejora la experiencia del cliente. Y otro beneficio es la inclusión financiera, porque como lo mencionamos antes, encuentra mejores o espacios en los perfiles de clientes que antes no se daba, no se incluían. Recomendaciones para poder implementar el credit scoring, como lo hemos visto en esta sesión, es comenzar con modelos simples, como árboles de decisiones, que son más fáciles de entender. Y poco a poco vas escalándolos a un random forest, que son muchos árboles de decisiones, y luego puedes seguir en redes neuronales su enfoque básicamente es con más volúmenes de información. Ahora, para poder validar tu modelo tienes que usar métricas como el área bajo la curva o la matriz de confusión. Otra recomendación es, por si ustedes van a implementar estos modelos, estos podrían ser integrados en modelos de sistemas operativos como CRM, Score bancario y las apps de las mismas entidades para poder tomar decisiones reales. Y bueno, necesariamente van a tener que capacitar a los equipos con IA, ¿no? Para asegurar una adopción efectiva de estos modelos. Y bueno, con esto llegaríamos a algunas preguntas o dudas que ustedes tengan. Excelente, docente Cristian. Primera